Hola, espero te encuentres muy bien. Soy la doctora Elisa Rubio Medina y es para mí nuevamente un placer darte la bienvenida a esta asignatura de Control de Infecciones y Bioseguridad en el Propedéutico de Medicina. El día de hoy vamos a ver la sesión número 3, la cual se refiere a las fuentes de infección en el consultorio médico-dental. La actividad médica, como la odontológica, siempre se va a desarrollar en un ambiente muy contaminado. Y es posible que alguno de nuestros pacientes que llegue a consulta o que tengamos que atender, ya sea porque tenemos que proporcionarles la información necesaria para una situación solamente preventiva, o a lo mejor nos vamos a enfocar a algún tratamiento médico, odontológico, un tratamiento ya sea quirúrgico o a lo mejor terapéutico, y puede ser que ese paciente esté incubando alguna enfermedad que nosotros no sepamos que tiene, ya sea porque no es el motivo de consulta del paciente o si es el motivo de consulta del paciente pero todavía no lo hemos diagnosticado. Y esto lo hace mucho más factible para que nosotros no podamos distinguir esta enfermedad y por lo tanto nos pueda dar alguna enfermedad relacionada o la misma enfermedad que tiene el paciente. Las infecciones nosocomiales o las infecciones intrahospitalarias son enfermedades que pasan o infecciones que pasan dentro de un hospital o un consultorio. Y estas se abrevian con estas tres siglas que son la IIH. Durante esta sesión número 3 vamos a estar hablando sobre estas infecciones nosocomiales o intrahospitalarias y de repente vas a ver estas siglas. Ellas representan una proporción muy importante en cuanto a enfermedades infecciosas se refiere. Este fenómeno va a afectar en gran medida los centros de salud, tanto los públicos como los privados, y no solamente de la República Mexicana, sino de todo el mundo. Y obviamente pues tenemos que hacer énfasis especial en estos factores que son el incremento de las muertes, el aumento de los costos de los tratamientos y el tiempo prolongado que puede estar un paciente en una atención hospitalaria debido a estas infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Las medidas de bioseguridad están relacionadas con la habilidad para prevenir la transmisión de agentes patógenos y así poder controlar su diseminación. Esta diseminación puede ser hacia los humanos y también hacia las instalaciones u objetos inanimados. Voy a ponerte algunos ejemplos. La diseminación hacia los humanos es cuando entra a nuestro consultorio un paciente y tiene el potencial de contagiar a nuestra asistente, a nosotros mismos, a algún otro paciente que se encuentra en sala de espera, pero también esos agentes patógenos, de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga el paciente, va a poderlos diseminar en las instalaciones. ¿Cuáles serían esas partes o esas instalaciones que pudiera contaminar? Puede ser el elevador en el que se va a dirigir hacia nuestro consultorio, la sala de recepción, las sillas de la sala de espera, el escritorio, también la silla donde vamos a atenderlo, ya sea tanto una silla odontológica o puede ser una camilla especial en un consultorio médico. Y así te podría estar comentando muchísimos más lugares donde el paciente puede diseminar todos estos agentes patógenos. Pero hay algo muy importante que tenemos que recordar. Esta transmisión de agentes patógenos no solamente se da del paciente hacia nosotros o a lo mejor hacia otro paciente, sino también esta diseminación se puede dar de nosotros hacia nuestros pacientes o de nuestra recepcionista hacia nuestros pacientes o a todo el equipo de salud con el que contemos. Los establecimientos de atención de salud son entornos donde se congregan muchos pacientes que en menor o mayor grado presentan algún compromiso inmunológico, como podemos ver en esta foto. Nosotros vemos aquí 5 pacientes y no sabemos cuál tiene mayor compromiso inmunológico. Sabemos que los grupos de riesgo de estos pacientes
que pudieran estar en compromiso inmunológico son las personas de tercera edad, niños y embarazadas. Y en esta foto podríamos pensar que solamente de este grupo de riesgo están estas dos personas, que son de tercera edad. Pero en realidad no sabemos qué enfermedades pudieran tener los dos varones que se encuentran en este lugar. A lo mejor alguno de ellos presenta alguna enfermedad como cáncer, o también la mujer que se encuentra sentada aquí pudiera presentar también alguna otra enfermedad que pudiera comprometerla inmunológicamente, como es la diabetes, o también pudiera estar embarazada. Y esto nos dice, entonces, que el ambiente hospitalario resulta un espacio donde se podría adquirir estas infecciones intrahospitalarias con el consiguiente deterioro del cuadro clínico que ya tiene el paciente. Supongamos que este paciente tiene simplemente influenza, pero debido a ese compromiso inmunológico por la influenza, puede ser que adquiera alguna otra enfermedad transmisible en este lugar, en esta sala de recepción. Dependiendo de la naturaleza de los patógenos y de las características del ambiente, tanto en el consultorio médico como en el odontológico, tenemos que tomar en cuenta ciertas características o factores. ¿Y cuáles son estos? Pues son la temperatura del lugar, la humedad que tenga el lugar, el movimiento del aire en donde está el consultorio, la luz y la disponibilidad nutricional. Estos agentes patológicos pueden sobrevivir en las superficies por periodos desde pocos minutos a varias semanas e inclusive meses. Nosotros platicábamos en otra sesión que hay virus que son termosensibles. Quiere decir que con cualquier cambio de temperatura pueden morir. Pero hay algunos otros virus que solamente a cambios muy bruscos de temperatura y a veces solamente a cuestiones esterilizantes pueden morir. Por eso tenemos que tomar en cuenta estas características del ambiente, porque hay algunos lugares de la República Mexicana en los que el ambiente y la humedad son muy diferentes a lo que vivimos en Querétaro. Por lo tanto, se tienen que tomar siempre en cuenta estas características. Y hablando sobre el ambiente, la transmisión de enfermedades puede ser favorecida a través de herramientas de trabajo, como pueden ver ustedes aquí. Son pinzas de mosco, pinzas de curación, mangos de bisturí, etc. Todas estas herramientas de trabajo pueden ser un instrumento más para la transmisión de enfermedades. También es importante tomar en cuenta las superficies contaminadas, siendo factores estos muy importantes para la aparición de estas infecciones. Las superficies de los consultorios y de los hospitales se van a contaminar fácilmente a través de salpicaduras generadas por gotas. ¿Cómo pueden darse estas salpicaduras generadas por gotas? Puede ser porque el paciente tose o porque el paciente estornuda o simplemente hablando. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros personas que cuando hablan pueden llegar a soltar estas gotas de saliva? O también pueden contaminarse fácilmente estas superficies por aerosoles producidos. Estos aerosoles se producen durante los tratamientos. En el caso del ámbito odontológico, como ustedes pueden ver aquí, esta pieza de alta, que es este instrumento que se encuentra en este lugar, genera un chorro de aerosol, el cual tiene contacto directamente con la boca, y ese chorro de aerosol, al tener contacto con la boca, tiene contacto con saliva y por lo tanto empiezan a caer hacia afuera todas estas partículas. Hay estudios donde nos dicen que estas partículas o estos aerosoles contaminados con saliva pueden llegar a estar a 1 metro, o llegar o caer hasta 1 metro, o estar hasta lugares que no se pensaba. En algunos otros estudios se sabe que puede llegar hasta de 2 metros. Solamente en alguno podrían encontrarlo de 6 metros. El contacto con superficies contaminadas
puede contaminar directamente las manos. Si recordamos algunas diapositivas anteriores en donde se comentaba que el paciente puede llegar a transmitir estos agentes patógenos, o también nosotros como operadores o como médicos o como dentistas podemos llegar a propagar estos agentes patógenos, y pues se puede contaminar directamente las manos. O sea, si tú tienes tus manos limpias, las acabas de lavar, pero tocas algún lugar que pudo haber estado contaminado, pues ya estarían contaminadas. También algunos autores van a señalar que estas salpicaduras pueden afectar el área del antebrazo del operador, la región del cuello, del pecho del paciente. Por eso siempre se recomienda que cuando vamos a hacer alguna actividad que genere aerosoles, tengamos que tener una alta succión. Hay también procedimientos médicos que generan aerosoles. Por ejemplo, cuando se va a intubar algún paciente. Esto genera muchísimos aerosoles. En ese momento también hay que tomar en cuenta que sería recomendable tener una alta succión o alguna barrera que impida que se puedan diseminar hacia lugares más lejanos. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de infección que se encuentran en los consultorios médico-dentales. La primera fuente de infección que vamos a hablar son los aerosoles. Como ya te había comentado, los aerosoles son partículas de distintos tamaños que se van a encontrar en el aire, y también las de mayor tamaño se van a depositar en diversas superficies como los pisos, los muebles, las paredes, pero las de menor tamaño se van a mantener en su suspensión y van a flotar, como podemos ver aquí en esta fotografía. Los aerosoles pueden llegar a ser muy pequeños, tanto que nuestro ojo no pueda percibirlos. Y estos son los que más comúnmente se quedan suspendidos en el aire, y es muy fácil que cuando nosotros pasemos por ese lugar o estemos en ese lugar, podamos aspirarlos. El número 2 de las fuentes de infección son los profesionales y las personas que integran el equipo de salud. Comúnmente pensamos que los pacientes son los únicos que puedan ser esta fuente de infección, que sean para nosotros pues en realidad una gran fuente de infección, pero en realidad también tenemos a este número 2, que son los profesionales y el equipo o las personas del equipo de salud, que también pueden transmitirnos cualquier tipo de enfermedad o podemos transmitirlo nosotros. Esto puede ser desde asistentes médicos u odontológicos, o también la recepcionista y las personas que hacen alguna otra actividad dentro del consultorio. La tercera fuente de infección son los propios pacientes, y estos también pueden ser esta fuente, ya que por los mecanismos que he mencionado anteriormente, también pueden ellos diseminar estos agentes patógenos. El instrumental o inmobiliario puede ser también fuentes de infección, pero obviamente hay que recalcar que solamente serán una fuente de infección en el caso de que estén inapropiadamente tratados, o sea, que no hayan sido esterilizados en el caso del instrumental, o a lo mejor deberían de tener la posibilidad de ser esterilizados, aunque hay algún instrumental médico-odontológico que por sus características y por su naturaleza no pueden ser desinfectados y esterilizados. Por lo tanto, se deberá optar siempre porque sean materiales que sean desechables, en el caso de que no se puedan esterilizar. El mobiliario va a ser muy complicado que lo podamos esterilizar, por lo tanto, debe de ser un mobiliario que se pueda desinfectar, es decir, que el material con el que se ha fabricado sea apto para desinfección, sin provocar ningún daño en este mobiliario. El número 4 de las fuentes de infección son otros objetos inanimados. Son objetos como por ejemplo la tabla donde nosotros le pedimos al paciente que nos firme la historia clínica. Esa tabla pues la toca el paciente y también puede dejar el paciente ahí esos microorganismos patógenos.
También puede ser el estetoscopio, algún medicamento que le estemos dando al paciente. También es muy importante recalcar que puede ser nuestro propio celular o también algún aparato móvil. Ahora sabemos que muchos consultorios ya están utilizando tabletas electrónicas. También estos objetos inanimados se tienen que tomar en cuenta al momento de percibir cuáles son las fuentes de infección en cualquier consultorio médico o dental. El número 5 de las fuentes de infección son los insectos vectores. Los insectos vectores son cualquier tipo de insecto que va a vehiculizar a los microbios. En este caso, como tenemos aquí en esta imagen, es el virus del chikungunya, que es vectorizado por este zancudo. Ya habíamos platicado también del virus del Zika, pero estos vectores son iguales, o sea, sirven como insectos vectores y es importante que tengamos esto en cuenta, que también son una fuente de infección y por lo tanto tenemos que evitar que estén dentro de nuestro consultorio. El número 6 son las paredes y techos con humedad que retienen gérmenes. Muchas veces nosotros ponemos algún techo que puede ser muy llamativo para el paciente, pero siempre habrá que considerar que estos techos tienen que ser diseñados para que puedan ser limpiados con regularidad y no pueden conservar humedades o algún germen que tenga contacto en nuestra propia consulta. Ahora hablaremos de los mecanismos, los cuales van a ser indispensables en la prevención de la infección de los centros sanitarios. Estos mecanismos son 3. Que es la limpieza, la desinfección y la esterilización. Estos 3 mecanismos son muy importantes para poderlo lograr. El objetivo es evitar la transmisión de microorganismos. Como en esta imagen puedes ver, aquí se está transmitiendo microorganismos del doctor hacia el paciente A y puede ser que más adelante llegue aquí una enfermera que haga que esta transmisión que ya hubo, el médico que transmitió al paciente A puede ser que sea transmitido al paciente B. Por eso la importancia del lavado de manos. Las soluciones que podemos tener para estas situaciones que ya hemos estado comentando de las fuentes que pueden ser importantes para la transmisión de patógenos en la consulta dental o médica, una de ellas es el uso científico y racional de desinfectantes y antisépticos y la aplicación correcta de estas técnicas de remoción de contaminantes. Muchas veces se puede llegar a hacer sí una desinfección o se puede poner un antiséptico, pero si la aplicación es errónea, entonces vamos a tener una limpieza o una desinfección o una esterilización inadecuada. Por eso es importante el adecuado conocimiento de los conceptos y las normas de uso de antisépticos y desinfectantes, y esto tiene que estar a disposición del trabajador, ya que esta herramienta es una herramienta esencial que va a permitir que se evite la diseminación de agentes infecciosos y a la vez le proporciona las bases científicas para su uso racional. Ahora hablaremos de lo que es la limpieza. La limpieza consiste en la eliminación física de materia orgánica de una superficie o un objeto. Y esto siempre será sin que se le cause algún daño. Es el primer paso imprescindible para tener éxito en el control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, una atención limpia es una atención más segura. Y por lo tanto recordar que la limpieza es el éxito en el control de las infecciones. El agente básico para poder llevar a cabo adecuadamente esta limpieza es el detergente, ya que la suciedad se constituye en su mayor parte por sustancias grasas. Por lo tanto, son llamadas también hidrófobas, que el agua por sí misma no puede eliminar de objetos, superficies o de lugares.
También la limpieza se define como la eliminación del material extraño, sea polvo, tierra o algún desecho orgánico. Y entonces esta eliminación de material extraño tiene que ser de la superficie inerte o también de superficie viva, y que en su efecto sea de barrido, o sea, que no sea de un lado para otro, sino como si fuera un barrido. Y esto va a hacer que elimine también a los agentes biológicos que están superficialmente. El agua, el jabón o el detergente y el secado después de hacer este barrido son los elementos básicos de este proceso de limpieza. También la temperatura y la calidad del limpiador químico van a ser importantes. Otras cosas a tomar en cuenta sobre este elemento limpiador sería que tengamos que tomar en cuenta el pH y también la técnica de lavado. Estudios confirman que esta limpieza y desinfección de las superficies ambientales va a reducir esta contaminación y consecuentemente va a contribuir para la disminución de la ocurrencia de las infecciones. Considerando este entendimiento de la importancia que el ambiente ejerce en la transmisión de microorganismos, el CDC recomienda prestar atención a la limpieza y a la desinfección también de superficies próximas a los pacientes, no solamente lo que ellos hayan tocado, sino lo que haya estado próximo a ellos, las cuales pueden ser que hayan sido tocadas por algunos otros pacientes o por ellos mismos, y que los establecimientos de asistencia de salud aseguren la adecuada adhesión de los profesionales también a estos procedimientos. Es importante que tomemos en cuenta que la evaluación visual de ver si está limpio o no está limpio algún lugar no es único y que eso no nos va a proporcionar informaciones confiables sobre el riesgo de infección a los pacientes y al personal de salud. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que ver que las superficies de los consultorios deben de estar sometidas a métodos que evalúen el desempeño de la limpieza. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que de vez en cuando se haga algún muestreario o muestreo microbiológico. En los consultorios médicos y dentales es importante y es prioritario disponer de un sistema de climatización que pueda mantener dentro de rangos de referencia factores como la temperatura y la humedad relativa, que ya habíamos platicado anteriormente, que son dos factores muy importantes. Y también la renovación del aire con el fin de evitar la diseminación. Se sabe que se tiene que tener aire nuevo dentro del consultorio y el aire contaminado dentro del consultorio tiene que salir de él, no se puede quedar contenido ahí. Por lo tanto, la proliferación y la dispersión de microorganismos potencialmente patógenos es esencial. Y esto quiere decir que todo el sistema de climatización tiene que ser de ámbito médico. Ahora voy a hablar sobre las consideraciones prácticas para cada consultorio. La A nos habla sobre que el ambiente ideal debe de tener una distribución adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que algunos autores han destacado que dentro de este ambiente laboral deben haber varias zonas. No debería estar todo junto, sino que algunos elementos pueden estar ahí, pero que hagan una división de distintas áreas. Y esto haría que la visualización sea que no todo está pegado ni todo está tan junto en un solo consultorio. A veces esto se puede conseguir con algunos muebles o con algún elemento arquitectónico que haga esta distribución, como lo pueden ver aquí en esta foto, en donde este vidrio hace que se haga una división entre la sala de recepción del paciente y la sala terapéutica. En este otro consultorio pueden ver que está totalmente dividido el espacio donde se hace la recepción al paciente para tomarle sus datos de acceso, historia clínica o explicar el plan de tratamiento, y el área de trabajo es totalmente independiente a este espacio, que aunque es un vidrio y se ve como que el espacio estuviera abierto, pues este vidrio ya está realizando esa división.
Otra de las consideraciones es que lo ideal es que el operador, o sea, que eso quiere decir que sea el médico o algún odontólogo, no tenga que abandonar en ningún momento el ámbito de trabajo hasta que finalice su tarea. Eso disminuye notablemente que el médico que ha tocado al paciente, como se ve en esta imagen, con esos mismos guantes no toque algunas otras áreas de su consultorio que puedan contaminarse y que sea difícil que entre paciente y paciente se haga una desinfección o limpieza. La siguiente consideración nos habla sobre la zona donde se lava, acondiciona y esteriliza el instrumental. Esta debe estar alejada. Esta parte es muy importante porque no todos los consultorios lo tienen, ya que a veces son muy pequeños y es difícil que se pueda tener un área como esta, que es un área totalmente independiente al área de trabajo o al área de recepción o al área donde esté el escritorio. Esta área es un cuarto especializado donde se tienen las tinas de lavado para el material o donde se tienen las máquinas de esterilizado. ¿Y por qué es importante tenerlo separado, tanto esta área de lavado, acondicionado y esterilizado? Pues porque al momento de estar realizando todas estas actividades o estas maniobras, como por ejemplo el lavado del instrumental, se pueden generar una formación de aerosoles que sean contaminantes para los lugares de trabajo donde nosotros o el paciente pueda aspirarlos. Otras de las consideraciones son las puertas que tenga este consultorio que puedan abrirse hacia adentro o hacia afuera, o tienen que ser de vaivén. La idea es que no se tenga que tocar y eso lo haría lo más conveniente posible. La consideración número E es otra de las consideraciones, es que las paredes terminen en forma redondeada. Esta es una de las mejores opciones para las paredes, ya que estas paredes retienen mucho menos elementos contaminados y también es más difícil que se puedan formar telarañas o alguna situación que pueda ser un buen nido para algún insecto vector. Otra de las consideraciones es que si se dispone de aparatos de aire acondicionado, debe recordarse que en los filtros de dichos aparatos se han instalado ya microorganismos y por lo tanto se tiene que tener una revisión constante de ellos mismos para que esos filtros sean cambiados y no se generen ahí que se queden estos microorganismos y que el personal que está dentro laborando durante varias horas los estén respirando. Las plantas siempre van a representar una fuente importante de infección. Y esto es debido a que la tierra es el hábitat natural para varios microorganismos. Y comúnmente estos microorganismos pues son patógenos. Solamente podrán adornar una sala de espera, pero jamás el lugar donde se encuentra la unidad terapéutica, como ustedes lo ven aquí. A lo mejor podrían pensar que estas plantas son artificiales, pero es más recomendable no tener tantos elementos en donde está el área operatoria. Las paredes como el piso y el mobiliario deben ser fáciles de limpiar y desinfectar y además tienen que proponer el poder ser desinfectadas. Por lo tanto, también es muy importante que los consultorios, salas de espera, etcétera, estén adecuados para que no tengan tantos elementos que no se puedan desinfectar en un solo día. Como pueden ver aquí, este es un diseño muy minimalista donde no hay tantos objetos y la desinfección o la limpieza será mucho más sencilla. Lo único que pudiéramos valorar en este lugar y a lo mejor que fuera el área de oportunidad a mejorar sería que los sillones de sala de espera no fueran de tela, sino de algún otro elemento que pudiera ser fácil de limpieza. En esta otra imagen, ustedes se pueden dar cuenta que este consultorio dental cuenta con muy pocas cosas, lo cual lo hace muy fácil para su limpieza y su desinfección. También es importante que se haga el control de la presencia de roedores y también de insectos, por lo que ya hemos comentado anteriormente de los vectores, y estos vectores con su relación con las enfermedades transmisibles.
Hay que estar checando continuamente que haya un buen estado de las cañerías, ya que es fundamental para que no haya reflujos y también para que éstas no se tapen, ya que también es muy desagradable el olor a una cañería tapada. Y ahora queremos mencionar la parte de contar con 3 ambientes. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, es importante que se tengan ambientes separados para cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí pueden ver que aquí está la recepción totalmente separada del área donde se va a dar diagnósticos o planes de tratamiento, y hay otra área especializada para la zona de trabajo y un área especializada para la esterilización. Como pueden ver aquí se está atendiendo al paciente. En este lugar se queda el material contaminado, se pasa por esta zona y ya nunca más vuelve a tener contacto con esta zona. Si tú deseas tener un área verde, la puedes tener siempre y cuando esté totalmente separado por un vidrio, por un muro en el que solamente se pueda ver, pero no sea parte de este lugar de trabajo, que es muy importante tenerlo totalmente bloqueado de tierra o de algún elemento que pueda darnos algún problema. Y por último es importante mencionarte que no se debe de comer, beber, fumar o maquillarse dentro del ambiente médico odontológico, porque al momento de realizar estas actividades podrías estar contaminando tu propia comida o bebida y estarías consumiendo microorganismos que puedan causarte alguna enfermedad de importancia. Ahora, con respecto a maquillarse, en el ámbito médico odontológico es riesgoso, ya que podríamos estar introduciendo a nuestras conjuntivas microorganismos y también podríamos contaminar nuestro maquillaje promoviendo el crecimiento de colonias de bacterias, virus y hongos que más adelante puedan provocarnos acné o alguna infección grave en la piel y en nuestros ojos. Con esto vamos a terminar esta tercera sesión del propedéutico de la Facultad de Medicina de la asignatura Control de Infecciones y Bioseguridad. Soy la doctora Elisa Rubio y espero que te haya sido de utilidad esta sesión. Nos vemos en la sesión número 4.